Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión y no deben ser consideradas como tales. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un profesional calificado en su jurisdicción. Si vos sos de mi época, que pensabas que un call center resolvía todos tus problemas en el llame ya y te atendían en tu idioma, que estaban en Irlanda o en México, estás equivocado. El mundo cambió. Ahora se llama Centro de Datos y te va a contar Muki Tenenbaum, que ya lo estoy saludando. Muki, bienvenido. Hola, ¿cómo estás vos, Sucho? Bien. ¿Nos das una charla? ¿Qué es un centro de datos hoy, el cerebro de lo que nos resuelven hasta lo que vemos por YouTube? Bueno, la inteligencia artificial, ¿sí? El centro de datos es ese también que maneja también Google Maps. Yo creo que una de las cosas más impresionantes, ponete a pensar, ¿cuántas personas están usando en este momento Google Maps? ¿Entendés que un centro de datos le tiene que pasar la información, tiene que mandar la información a millones de personas al mismo tiempo? Hay millones de personas, literalmente millones de personas usando Google Maps en este momento. Millones. Eso, a ver, funcionaría así. Hay un auto delante mío, no sé, hace a 1 kilómetro que está yendo a ese lugar y es el que manda una señal y yo al mandar la señal me dice a cuánta distancia estoy de acuerdo a lo que tiene otro auto. Eso es lo que soñaba yo, pero... Eso es mucho más sofisticado que esto. Lo empezó Waze. La verdad que esta tecnología es de Waze, es de unos israelíes, padre e hijo, que los conocí. Inventaron Waze. Y bueno, después lo terminaron vendiendo a Google. Waze toma en cuenta, lo que hace es cálculos especiales, tiene un algoritmo que calcula cómo y exactamente a qué distancia vos estás de distintas cosas y computa la distancia de todas las personas que lo usan. Cuanto más gente usa Waze, más exacto es Waze, ¿sí? En países donde se usa muchísimo, como Argentina, es bastante exacto. En países donde se usa poco, y yo lo probé en Egipto y no. Es menos exacto, pero eso funciona. Pero para hablar de los centros de datos, tenemos que entender que lo que queremos hablar ahora los más importantes son los centros de datos de la inteligencia artificial. Cuando se dice de cómo se puede hacer plata con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces vos tenés el hardware, tenés el software, tenés el centro de datos donde se procesa todo, y finalmente tenés las compañías de energía que le dan energía a estos centros de datos, ¿sí? Este es el orden, ¿sí? Pero en un centro de datos armar un centro de datos es una cosa bastante complicada porque hay dos formas que se utilizan para poder hablar, por llamarlo así, de la inteligencia artificial con distintas personas al mismo tiempo. La primera es que traten de que el servidor con el que vos hablás esté lo más cerca físicamente tuyo, porque cuanto más lejos está, más latencia hay, ¿sí? Lleva más tiempo hasta que va y viene. Y la segunda parte es la que hacen caché. Es decir, si yo te estoy preguntando en inteligencia artificial qué temperatura va a haber mañana en Buenos Aires, y al mismo tiempo hay 1000 personas haciendo esa pregunta o después, esa respuesta queda cacheada, queda reservada y no tiene que volver a cambiar y volver a preguntar la misma pregunta siempre. Estas dos formas aceleran y son las dos partes centrales de un centro de datos. Un centro de datos es el lugar donde eventualmente están esos chips NVIDIA hechos por TSMC y con máquinas de ASML, que lo hablamos tantas veces. Están en ese lugar. En ese lugar se llama centro de datos. A ver, te corto ahí. Yo para eso necesito un lugar físico donde pueda entrar muchas computadoras, server, etcétera. Ese lugar físico es como cuando alguien te dice hay que minar Bitcoin que sea frío porque calienta mucho. Perfecto. Es muy importante la temperatura. Bueno, vamos a eso. Bien, pero la temperatura, hay dos formas hasta ahora la temperatura era un lugar donde vos tenías y tenían que mantener. ¿Por qué hace falta temperatura baja? Porque los chips se recalientan. Así como el auto, ¿viste? Que necesita tener un radiador. Hoy ya los radiadores creo que son de aire, pero en la época tenía con agua, ¿sí? Vos no le ponías agua al radiador, se recalentaba el auto y se te fundía el motor. Los chips le pasa lo mismo. Si los chips se recalientan, primero que funcionan peor y después se queman. Entonces vos necesitas tener frío. El método hoy, utilizado en frío, y mirá, porque lo podemos hablar, porque digo hoy, porque hoy
Apple avisó de que arma un nuevo centro de datos, le compra $1.000 millones a Nvidia en chips, y con eso va a armar un centro de datos para ellos y van a enfriar los chips o las computadoras con un sistema de supermicro. Supermicro es un sistema, hay varias formas de enfriar. Está enfriar todo el lugar, que no tiene ningún sentido, es gastar muchísimo energía. Vos lo que querés enfriar es ese lugar. Entonces hay unos pequeños cablecitos por donde pasan un líquido que podría ser agua, pero podría ser cualquier otra cosa, que tiene muy baja o que se congela a temperaturas demasiado muy bajas, y ese líquido enfría la computadora, ¿sí? La gran compañía que se ocupa de esto es Supermicro, que empezó y le empezó a ir muy bien, y de hecho tiene un PE loquísimo. Pero ellos solucionaron el problema del calor. Derribamos el primer mito entonces. No es que Canadá, Argentina, el sur son lugares propicios, porque ya eso se reemplaza. Sí, sí, sí. A ver, por supuesto que sí. Vos tenés que enfriar algo que ya está un poco más frío, pero creo que la ganancia marginal de Canadá, Noruega, yo escuché el otro día a Iván Reidel hablando de Argentina con las posibilidades de la Patagonia, etcétera. Incluso se habló del fondo del mar, porque en el fondo del mar está mucho más frío que casi en todo lugar, ¿sí? Podrías hacerlo también eventualmente en el espacio, ¿no? Porque ahí es más frío todavía. Pero no tiene sentido. Estás enfriando mucho más cosas de las que tenés que enfriar, y no es tan importante, ¿sí? La diferencia de temperatura. Por supuesto que es mejor no hacerlo en el Caribe, ¿sí? pero llevarlo a tenerlo en la Patagonia para eso me parece. Por un vaso de leche no te compras una vaca. Está muy bien. Está muy bien. Derribamos un mito entonces. Bueno, el primero es el espacio físico, que ahora encontramos. ¿Esa empresa cotiza en bolsa? ¿Esa Sí, micro? sí. Supermicro cotiza en bolsa, así es. Pero tiene un Vamos. PE altísimo, ¿eh? Ojo. Es Ah, decir, tiene un PE muy alto. Pero sí, cotiza en bolsa y de hecho se mueve como loco el precio. En las subidas son subidas mucho más fuertes que las demás, y en las bajadas son más fuertes que las demás. Porque venden un solo producto, ¿sí? paradójicamente es una acción caliente. Paradójicamente es una acción caliente. Muy bueno, se me ocurrió. Eh, Sí, y eso automáticamente hace que hace falta más todavía frío, porque la acción es caliente. Pero cuando vos armas un centro de datos, hay varias partes que tenés que tomar en cuenta. Primero están los racks, el lugar donde van los chips. Los chips son solamente el 40% del valor de un centro de datos. Solo el 40%. Después hay otras cosas que lo encarecen más. El lugar físico, necesitas que haya cables de allá para afuera, porque vos tenés un centro de datos y del centro de datos tienen que las cosas llegar a su destino, que en este caso podría ser tu teléfono ahora donde vos estás, o puede ser un mainframe gigante, una computadora importante en, no sé, a 100 kilómetros donde está. Pero está claro que cuanto más distancia hay entre el centro de datos y la terminal, más se pierde. Es decir, no so- solamente tiene que estar en un lugar geográficamente accesible desde dos puntos de vista: accesible a los mercados a donde se va a usar, y accesible desde el punto de vista también geográfico de gente que quiera venir a trabajar ahí, ¿sí? Y ahora pones un lugar en la Patagonia, permanentemente hay viento. ¿Quién va a ir a vivir ahí? ¿Quién va a querer quedarse ocupando esa cosa? Eventualmente van a haber robots, por supuesto, que se van a ocupar. La pregunta es, ¿y cómo llega esa conectividad? Porque supongo que será satelital o sigue siendo fibra óptica No, o no, algo no, tiene que parecido. ser, no, satelital es mucho más lento. Fibra óptica necesitas, y bueno, hay distintas ahora, pero fibra óptica básicamente. Pero la fibra óptica, una vez más, a cuanto más distancia, más data se pierde, ¿sí? Más energía necesita. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Otra vez, si vos vas a tener el servidor en Rawson y tu gente está en el mejor de los casos en Sao Paulo, queda lejísimo. Son, no sé, 4.000 kilómetros. Entonces eso también es un problema para cuando armas un centro de datos. Todo el tema es que hay arquitectos que se ocupan de esto, ¿sí? Es una arquitectura, no es algo, che, agarramos un galpón y ponemos unos servidores. Cosa que hacíamos en el pasado, ¿sí? Yo tenía una compañía de tecnología, tenía los servidores de un galpón, los metías ahí. Pero necesitas mucha energía. Esto es un tema muy importante. Tenés que tener acceso a energía barata, porque si tu energía es cara, se encarece todo lo que vos haces, y es mucho más caro para los demás. Otro de los puntos que leía es que
Si yo me quiero bajar un video, quiero bajar algo, para que no quede en mi teléfono, es como que uso esa base, ese centro de datos, la La nube. nube. ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿qué es por espacio, por cantidad de... Hay discos rígidos, hay grandes cantidades de discos rígidos. Yo lo quiero hacer simple, ¿sí? Hay de distintos tipos de discos rígidos, hay más caros, hay más baratos, hay mejores, hay peores, pero discos rígidos y el material se queda ahí, los cachés. Cuando yo te hablaba de las cosas cacheadas, también quedan ahí. Pero sí, los videos, todo está ahí, todo está en la nube. Pero no solamente eso, los programas están en la nube. Es decir, hasta ahora, como vos preferías correr un programa dentro de tu computadora, pero la inteligencia artificial no la podés correr dentro de tu teléfono. Una inteligencia artificial decente, ¿sí? Tenés que, ya mira cómo hablamos de decente, ¿no? Ya nos mandamos la parte. Pero la inteligencia artificial que vos querés usar está en la nube. Y ahora el programa está en la nube. Y esto no es un tema menor, porque geopolíticamente, lo hablamos varias veces, geopolíticamente, quien sea el dueño de la nube, es el dueño de la inteligencia artificial, de esa inteligencia artificial. Y Estados Unidos, que todo el mundo quiere hacer ahora data centers, Malasia iba a hacer un montón de data centers diciendo de que iban a usar, estaban todos entusiasmados, las acciones en Malasia subieron muchísimo de las compañías que hacen data centers, viven una fantasía esa gente, porque Estados Unidos no va a perder el control de los centros de datos más importantes. Sí, es Google Maps, sí, sí, son tus videos, sí, sin faltar respeto a los videos que vos tenés, Sucho, ¿eh? Pero tu video de los gatitos, ¿viste? No le va a importar a Estados Unidos. Pero la inteligencia artificial, no, va a estar toda alojada en la nube bajo control americano y yo creo que control directo de Estados Unidos. Otro motivo por el cual la Argentina nunca va a tener nubes significativas es esos centros de datos que son los que van a dar la inteligencia artificial y Estados Unidos controlándolos, con eso puede controlar la inteligencia artificial a todos. En vez de darle chips para que hagan sus propias computadoras o permitirles que tengan chips, en vez de eso no le van a dar chips, se van a decir, ¿sabes qué? Tengo el caño, vas a usar los datos que yo te doy y van a estar en una, ¿cómo se llama? En una central de datos mía, que puede no ser físicamente en Estados Unidos, que puede ser que esté en un país de la OTAN, pero va a ser territorio americano, ¿sí? Como la base china que hay en Argentina, algo así. A ver, y puede ser que te deleguen, que digan, bueno, estas cosas que no, los videitos nuestros que no les interesa a nadie, eso te dejo administrarlo, pero a partir de cierto nivel lo administro yo, ¿o no? Ya es lo mismo, una vez que tienen la tecnología, ¿para qué regalar algo? Yo creo que sí, no, yo creo que van a ser aparatos de distintos lugares distintos. La lógica dice, hoy, para que vos entiendas, los dueños de la nube son en orden de importancia Amazon, el AWS. Yo me acuerdo cuando empezó, mi compañía fue uno de los primeros clientes que tuvo, que eran mucho más baratos que todos los demás, la nube era regalada. Y ellos comoditizaron la nube otra vez para los videos, ¿sí? La nube para estas cosas, no la nube para programas. Y AWS tiene mucha experiencia, tiene montones de centros de datos y también lo tiene Google. Y después hay unas compañías que se convirtieron en compañías de nubes, compañías lluviosas, ¿no? Y hay Cohere y hay varias, todas compañías no públicas y tienen acuerdos con otras compañías, pero si ellos, y en el caso de Cohere fue realmente, se gastaron mucho más plata de lo que tenían que haber gastado y se encontraron con demasiada capacidad de nube. Una de las cosas que creen es que se van a tener que utilizar mucho menos GPUs, en el GPU me refiero a los chips de NVIDIA, de los que se usan, porque van a ser más eficientes, etc. Pero ya, por ejemplo, ayer anunció NVIDIA que sacaron un nuevo programa que se llama Dynamo, que es más abierto y que ellos, por ejemplo, abarata con eso mucho de las cosas. Vamos a ver un abaratamiento, pero China, que tenía que haber sido el lugar para tener nube, tiene sus propias nubes, pero sí en inteligencia artificial, sí, Alibaba es el país que tiene, la compañía que tiene yo te diré, los centros de datos más grandes de China, ¿no? Aprovecho, abro un paréntesis. Ya pasaron 3, 4 meses de la irrupción de Deep, la inteligencia artificial china. ¿Pasó algo o ya pasó? No, DeepSeek sigue siendo la segunda inteligencia artificial más usada en el mundo. Así que sí, eso pasó, pero eso le cuesta plata a DeepSeek. No tiene como, la compañía sigue perdiendo de plata y no pasó más nada. Siguieron sacando nuevas versiones y salió Tencent, otra China, y salió la de Alibaba, y China está dando manija para que salgan y son todas iguales. No hay ninguna diferencia entre las de DeepSeek y las otras que salieron. Diferencias mínimas y irreproducibles, yo te diría casi.
Y se quedaron ahí porque más allá no van a poder ir, porque Estados Unidos se va a ocupar de que hasta ahí llegó. Y aún así prohibió que se están prohibiendo en muchas compañías americanas, incluyendo el Estado americano, usar DeepSeek, porque ellos mandan toda la información a China. Así que es más de lo mismo, no. Cerramos paréntesis, perdón por haberlo abierto antes. La cerraron ellos la paréntesis, no yo. Sigamos, vos siempre en inteligencia artificial nos enseñaste desde el primer podcast la trilogía de las compañías, ¿no? Estas 3 compañías que se necesitan y que es imposible hacerlo sin ellas. En Data Center, ¿hay algo parecido? No. En Data Center, primero que está abierto el tema Data Center, volvemos a los Data Center, necesita chip de NVIDIA. Tenés compañías, como te repito, que van a competir, Supermicro y otras que se van a aparecer para enfriar. Acá no hay nadie que tenga, que sea el dueño de la pelota, que tenga ventajas. Hay ventajas que tienen más lugares en los países. Esto se está recién posicionando. Y yo preveo que en los próximos meses va a haber una guerra sobre el tema. Es un tema que gana plata, ¿sí? Es decir, los data centers es la parte, yo te diría, hoy en inteligencia artificial que gana plata y mucha. Pero si yo creo que hay alguien que es el dueño de la pelota, y Amazon está bastante fuerte ahí, y una vez más, Nvidia porque hace los chips, Supermicro porque los enfría, y los cables. Están las compañías que hacen los cables, pero te repito, acá es más, yo no sé por qué no se van a comprar cables chinos, ¿qué me importa? A menos que los cables tengan alguna cosa especial, pero cable podrías comprar de China y no veo. China lo único que no puede competir claramente es en la parte de los chips, en lo demás puede ser que incluso sirva como eso, pero los data centers nunca van a estar en China, punto. Ahora, escuchándote, nada, me dio la esperanza, sobre todo para Argentina o la región, de que hay ciertas materias primas, cobre, por lo que te escucho, todo lo que tiene que ver con el cable, que va a seguir teniendo demanda. Sí, pero como hablamos ya en el pasado, la demanda es muy linda, pero los niveles de eficiencia que trae la inteligencia artificial con respecto al cobre específicamente va a llevar el precio a la mitad de lo que tiene que estar. Hoy el precio está muy caro si tomamos en cuenta del punto lo que la inteligencia artificial puede hacer. Y probablemente va a bajar también el precio del cobre. Y además va a encontrar cobre en lugares donde no se encontraban, o va a permitir que en minas de cobre que ya estaban desahuciadas porque lo que tenían, el cobre que quedaba era muy caro de sacar, y ahí encuentren cómo sacarlo. Yo no veo el cobre como a largo plazo, ¿sí? Como una inversión, al contrario, te diría, yo estaría más del lado short de un tema así. No es que yo estoy recomendando, pero me parece que está más del lado short que del lado long, si tomas en cuenta el éxito de la inteligencia artificial. Me pinchaste otro globo, no importa, voy a seguir insistiendo, pero ya que te metiste en long y short, vamos al punto de los mercados. Si lo quiero llevar a mercados, sabiendo que acá no recomendamos nada, que solo es para abrir la cabeza, llévamelo a nivel de mercado todo lo que es data center. NVIDIA número 1. Sin duda, si quiero apostar a data centers, voy a apostar a NVIDIA. Y por supuesto, Amazon, que tiene mucha ventaja y que ahora no sé si vos viste que Bezos pasó de ser un enemigo de Trump a ser el íntimo amigo de él. Así sí, que me imagino que por ahí va a pasar también. Hay que ver, porque en estas cosas, yo no creo que Elon Musk se quede afuera de este baile. Y yo creo que va a ser data centers él. De hecho, él tiene un data center gigante para su sistema, que tiene como 1 millón de GPUs. Y está Meta, que también tiene un montón de GPUs. Es decir, creo que parte de estas compañías van a poder cambiarse, convertirse o extenderse hacia los data centers. Estas compañías probablemente sí sirvan. Y después están las compañías de energía. Vuelvo acá a decirte lo mismo que dije del cobre. Yo creo que la energía va a bajar de precio, no va a subir. Creo que la inteligencia artificial va a traer eficiencia en la energía, en la extracción, en el transporte y la distribución, el refinamiento y la distribución incluso también. Así que me imagino que eso a largo plazo tampoco no, pero energía es algo que claramente va a usar. Y están compañías como Vestra, que es muy sensible a todo lo que le pasa a inteligencia artificial porque está dedicada a eso, a energía. Y están también todo lo que es energía atómica. De esto se habla mucho. ¿Te acuerdas que hablamos que hay unos reactores atómicos chicos que directamente los podés comprar? Así que por ahí puede ser energía atómica también, que están relacionados en ese caso con los data centers. Entonces, en el fondo, creo que es más de lo mismo y lo venís repitiendo. Vamos a un mundo deflacionario. Mientras que estamos todos preocupados por la inflación,
Vamos, Deflacionario, pero no recesivo. no, al contrario. Bueno, sí, cambio recesivo para algunos sectores que no, que Sí, no sí, saben nada. pero no para la gente. No, no, no. Es decir, va a haber una recesión terrible si lo tomas como desempleo, porque vamos a estar todos desempleados, incluyendo vos y yo. Pero desde el punto de vista recesivo, como daño, como gente buscando trabajo y que no hay, y necesitan el trabajo, no. Yo no creo que va a haber una recesión. Pero sí, vamos hacia un mundo deflacionario. Yo estoy convencido que vamos a un mundo deflacionario y lo vamos a ir viendo. Te quiero llevar algo, a ver, porque estaba mirando data center como lugar o imaginando todo lo que me ibas contando. Si lo llevo a la economía real, perdón que lo haga muy simple y muy básico, cuando yo pido empanadas desde mi casa, hay una aplicación que compra-vende, un centro, una Amazon, un Mercado Libre o lo que fuera, una compañía que me lo distribuye y alguien que la produce. Si pongo los data centers metido en esto, ¿no? La inteligencia artificial que procesa, la distribución y el que me trae el producto a mi casa, ¿cómo dividirías si yo tengo, no sé, el valor de mi celular? ¿Cuánto le asignás a cada una de estos rubros? ¿A los rubros de comida? No, perdón. Usaba el ejemplo de comida, ¿no? Si pido una empanada, ¿cuánto se lleva? Tengo hambre, ya vos, empezaste a hablar de empanadas, me agarró ganas. Decía, ¿cuánto se lleva el de Rappi, el de Pedido Ya? ¿Cuánto se lleva el que produce la empanada? ¿Cuánto se lleva la plataforma? Pasaba a inteligencia artificial, suponete que yo la use a través de mi celular. Si las empanadas son que cualquiera las puede conseguir, las empanadas no van a ser la parte más cara. Pero si son las empanadas, las empanadas son el equivalente de los chips de Nvidia, entonces van a ser las empanadas. Pero a vos decís el transporte, etcétera. Claro, ¿cuánto va a ser la base de datos? ¿Cuánto va a ser el data center? Yo te diría que el data center, la parte de enfriamiento del data center, va a ser de las más caras. Y porque va a ser más difícil, es aparte algo que necesita algo. No hay ninguna revolución en camino en ese lado, que yo sepa. Yo estuve leyendo, no vi nada en el camino, no hay ninguna patente en camino para solucionar eso. Así que eso es lo que más atrasado está desde el punto de vista tecnológico y lo que más va a mantener su precio. Después están los cables, la última milla. O es el cable que sale desde allá. Y yo creo que los que fabrican cables, es decir, esos tipos que te traen el Rappi, yo creo que también se va a mantener bastante bien. Yo creo que también es una buena apuesta. Si me preguntás si la apuesta de los tipos que hacen tapas para empanadas, ahí yo ya no sé. Ahí no creo. Pero no sé cómo decirte. Yo te digo que data center, al final el corazón sigue siendo los chips, pero muchas otras cosas más. Y cada una de ellas, algunas sensibles a la eficiencia y otras no tanto. Las que están más sensibles a la eficiencia son las que yo no apostaría. Las que están menos sensibles a la eficiencia es donde yo apostaría. Por lo que te escucho, Nvidia sigue siendo el rey. Y déjame hacerte una pregunta bonus track, fuera de contexto. Elon Musk, la figura de Elon Musk, no sé, últimamente la veo más cuestionada por su involucramiento político, por lo que pasó en Tesla. ¿Es un momento o nada, no me preocupa o todos tenemos un ocaso en algún momento? Mira, si vos me preguntarías sobre China es fácil, yo te contesto China Game Over, se terminó, pues es un país grande. Si vos me preguntabas sobre un individuo determinado, las chances que yo le pegue son más chicas, son mucho más chicas, porque acá no hay fuerzas, no hay sumatoria de fuerzas. Con Elon Musk pueden pasar muchas cosas, desde irle muy bien a meterse en un lío. Yo creo que Elon Musk, la pregunta de grande de Elon Musk es, ¿cuán central va a ser él en tema de inteligencia artificial? Y lo demás están los autos, que yo del tema mucho no entiendo, sé que hay problemas de Tesla, sé que BYD de China está haciendo cosas excelentes, tiene ahora una batería que según ellos, otra vez más puede ser un cuento chino, ¿no? Pero puede ser que sea que la batería se carga en 5 minutos. Y con lo cual sacan uno de los grandes problemas que tiene la nafta, pero tiene que ser a muy alta, el voltaje tiene que ser muy alto, es un lío bárbaro el tema. Entonces él puede encontrarse con problemas, pero si a China él lo aprieta, si Estados Unidos decide apretar a China, yo creo que tiene buenas chances de que le vaya muy bien incluso el tema de los autos. Claro que sí. China es un competidor peligroso para Elon Musk, pero no la inteligencia. Por eso digo, depende cuánto se meta en la inteligencia artificial en los robots. Acuérdate que él tiene toda una idea de robots. Yo creo que le va a ir bien. Si tendría que apostar, me parece que le va a ir bien. Si a Tesla le va a ir bien, no sé. Está también, para mí, me preguntás, el mejor negocio en el sentido es el de los espacios, es el viaje al espacio. Eso es ir a minar asteroides, eso es grande. Bueno, Muki, ¿algo que no te haya preguntado que quieras agregar? No,
Creo que hoy me preguntaste todo, así que no tengo nada para agregar, pero el data center es una de las partes del puzzle del cual la cadena de valor de la inteligencia artificial, y te dejo una cosa colgando. Es un lugar sensible. Es decir, ¿qué pasa si lo bombardean? ¿Qué pasa si lo destruyen? ¿Qué pasa si cortan los cables? China, ayer salió que se demostró que China cortó 2 veces cables submarinos, ya se saben. Y China mostró la tecnología con la cual lo hizo. No se dio cuenta que quería mostrar una cosa y mostró la otra. Pero ese tema de seguridad, ese es un tema que va a ser importante y que no sé cómo se va a resolver. Me dejaste re preocupado. Bien, qué final. Muki, un placer conversar contigo. Un placer, los hablamos la semana que viene. Abrazos. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.